Què tal? Molt bona vesprada i benvinguts a esta nova edició de Raonem ací a Levante Televisió, on anem a conversar avui sobre aquest foro econòmic i social del Mediterrani organitzat pel diari Levante, el mercantil valenciano, que ja ha tingut algun foro local organitzat a les instal·lacions del propi periòdic, que també va tindre un acte centrat, en aquest cas en Caixa Fòrum, i que ja està amb el seu particular compte enrere per al gran foro també nacional que acollirà València el pròxim 26 i 27 de juny. Per a parlar un poc de tot el que s'ha comentat i també del que se parlarà en aquest foro ja global del pròxim mes de juny, avui contem així, en el Levante Televisió i en este Raonem especial, al voltant d'este foro, amb el comissari local que ha estat present en totes aquestes reunions, ell és Josep Vicent Boira. Què tal? Benvingut i gràcies per estar així en Levante Televisió. Gràcies a vosaltres. Bueno, abans que res, què li pareix? Se l'han preguntat ja alguna vegada per aquesta iniciativa organitzada pel diari Levante per este foro, on a més la mobilitat i la logística és el tema principal així a València. Bueno, la iniciativa em sembla extraordinàriament important i, a més, molt adient en un moment en el que el consens social i polític i empresarial i sindical, diguem-ne, el consens de la societat civil ha de donar suport a la idea del corredor mediterrani i de buscar una nova mobilitat en la regió mediterrània. Per tant, només tinc que agrair a Levante i a Premsa Ibèrica per una iniciativa com esta que reforça la idea de la importància de l'eix mediterrani en general, més enllà de la mobilitat o d'altres temes, en un panorama global d'Espanya. Ara mateix, utilitzant argot esportiu, qual seria el minut i marcador al voltant d'aquest corredor mediterrani? Perquè recordo unes declaracions seues on ficava que estava un poc potes a dalt, no? Un poc tot per fer, no? Sí, bueno, la veritat és que tenim el corredor mediterrani en obres, això ho podem dir, perquè tot el corredor mediterrani des del punt de vista de les obres i de la mobilitat està canviant. És una situació que en poc de temps, en relativament poc de temps, per a lo que són les obres públiques, va canviar la forma de moure's tant de persones com de mercaderies per el corredor mediterrani. Anem a veure coses que fins ara no podíem veure. Servicis ferroviaris que no existien o capacitat de les nostres empreses per a exportar. Per tant, el minut i resultat en aquests moments, diguem-ne, és tenim tot en obres i cada vegada estem més a prop de veure, com mai millor dir, la llum al final del túnel. Per a la gent un poc que no conega tot el que significa este corredor mediterrani, amb l'ànim de ser sobretot molt didàctic, Josep Vicent, què podrien dir a la gent per què és tan important la necessitat d'aquest corredor mediterrani? Jo sempre dic que el corredor mediterrani, l'ADN del corredor mediterrani no és la velocitat. No estem construint un AVE, que molta gent diu, un AVE, no sé què. No, no és un AVE, és més que un AVE. Perquè aquesta infraestructura que està construint-se permetrà la mobilitat diferent de persones i de mercaderies. I ho permetrà perquè estem implantant, i això sí que és l'ADN del corredor mediterrani, l'ample internacional. Com les persones que ens escolten i ens veuen coneixeran, Espanya té un ample de via diferent a la resta d'Europa. De tal manera que els nostres trens no poden eixir, ni la resta de trens d'Europa poden entrar. El corredor mediterrani s'està fent en el mateix ample de via que la resta d'Europa. De tal manera que des del port d'Alacant, de València o de Castelló podrem enviar un tren a qualsevol lloc d'Europa. Això és una revolució, no és una evolució. I per tant, jo crec que amb això ja la gent pot intentar comprendre que si la carretera té problemes, perquè no tenim xòfers, per els problemes del canvi climàtic, perquè cada vegada les emissions van a tindre... perquè el treball també de camioner és molt dur, necessitem una alternativa. I l'alternativa per a persones i mercaderies serà el corredor mediterrani, que ens farà més àgils en els nostres moviments i més competitives a les empreses. Pel que diu, és més que una infraestructura de transport només, no? Exactament, tens tota la raó. Jo diria que és un vector. Quan parlem d'un AVE, per molt important que siga, per exemple, un València-Madrid, no deixa de ser una infraestructura que comunica una ciutat en una altra. Però el corredor mediterrani és com un gran vector, una fletxa, perquè al voltant d'aquest vector
se van alimentant processos. Per exemple, la reindustrialització del territori té molt a veure amb el corredor mediterrani. Per exemple, el que està passant en Volkswagen amb la fàbrica de gigafactories. Però també el manteniment de la competitivitat de Ford al Musafes té que veure amb el corredor mediterrani, com en Catalunya, per exemple, té que veure amb la SEAT a Martorell. Sí, sí, sí. Per això dic que, efectivament, tens raó, és més que una infraestructura, és un vector. Les fruites i hortalisses de Múrcia, per exemple, la manera més ràpida d'arribar serà a través del ferrocarril i farà més competitiva a aquesta producció. Per tant, n'hi ha molts elements que contribueixen a que siga més que una infraestructura. S'han parlat de xifres, es parla, per exemple, que dins de 30 anys el benefici d'aquesta infraestructura serà de molts milions d'euros, parlem de 12.000 milions d'euros. Sí, exactament. Efectivament. Per què? Perquè tenim que sumar moltes coses. És possiblement una de les infraestructures, de les inversions més rentables que puguen donar-se avui en dia. Perquè tenim que sumar no només el que hem comentat, que les empreses siguin més competitives, que en comptes de tindre que enviar un camió cada vegada carregat, pugues enviar un tren que pot anar en 30, 40 o 50 camions damunt, no? Perquè això és un altre. També el que volem és pujar el camió al tren, no és competir contra el camió, sinó puges vostè al tren i el recorregut llarg que el farà. Però també té beneficis, per exemple, ambientals. És evident que avui el ferrocarril electrificat és molt menys contaminant que qualsevol altre mitjà de comunicació. Per tant, els beneficis són de competitivitat, són de descarbonització i d'emissions, són també de temps, perquè per als passatgers que eviten cues, que eviten aglomeracions. Anar avui per l'autopista AP7 o A7 és un martiri perquè sempre n'hi ha una fila de camions i això repercuteix en accidentalitat, en retencions, etc. Per tant, si sumem tot això, dona aquesta xifra, perquè en realitat és una infraestructura en la que guanyem tots. Entre les reflexions que vàrem escoltar interessants fa poques setmanes a Caixa Fòrum, una de les que més ens va cridar l'atenció també va ser que desenvolupar aquest ampli internacional també un poc parlava d'aquestes raons tant d'ordre civil com també d'índole militar. Voldria un poc que explicara què significa això. Efectivament, això, quan començarem a parlar i a pensar el corredor mediterrani ja fa molts anys, quan encara no era una prioritat ni per al govern espanyol ni per al govern europeu, estic parlant de l'any 2000, 2002, esta característica o esta preocupació no la teníem. Però en els últims anys, i quan dic en els últims anys, quasi podria dir en els últims mesos, associat als problemes en Ucraïna, amb la guerra d'agressió de Rússia, amb els problemes en el Mar Roig i amb els huties a escala global mundial, el que està clar és que la infraestructura també té un paper, a més de civil, pot tindre un paper militar. I quan jo dic militar, molta gent s'assusta, s'alarma, clar. Però jo diria que un paper auxiliar en l'emergència, perquè pot ser una emergència civil, una emergència militar. Estem veient la unitat militar d'intervenció que és militar, civil, però ajuda. En aquest cas, el que la infraestructura pot fer és moure de manera eficaç grans càrregues del que siga en auxili d'una determinada situació d'emergència. Els militars, i m'ho han dit a mi personalment, no volen una infraestructura només per a ells. L'únic que volen és que la infraestructura que se construïsca també puga ser utilitzada per ells en cas de necessitat. I jo crec que la crisi geopolítica europea ens fa pensar que el que no pot ser és que els ports, per exemple, mediterranis, estiguen desconnectats de la resta d'Europa. I si tingueren que moure la península ibèrica qualsevol càrrega cap al centre o el nord d'Europa d'on ho vulga, ho tinguem que fer en camions amb els problemes que això comporta.
Parlava, i l'ha comentat vostè abans, quan estàvem parlant, al voltant de la convivència, no? El transport de mercancies i de viatgers, de passatgers. Aquesta convivència serà totalment normal, no? Sí, però és evident que no tindrien que pagar algun peatge. Per explicar bé això, cal remuntar-se un poc als models ferroviaris que n'hi ha a Europa. En Europa n'hi ha dos models ferroviaris, bàsicament, el francès i l'alemany. El model francès és fem un AVE que només puga utilitzar el tren d'alta velocitat, i aquestes vies només les pot utilitzar l'alta velocitat. Alemanya, en canvi, té un altre model, en el que n'hi ha convivència de tràfics. En Alemanya n'hi ha menys línies d'alta velocitat, però molt més usades. El corredor mediterrani s'acosta més al model alemany que al francès. Les vies que s'estan fent en el corredor mediterrani seran més rentables en la seva inversió perquè seran utilitzades per mercaderies i per passatgers. Al mateix temps, en alguns trams, no en tots, en alguns sí que se va diferenciar passatgers i mercaderies o rodalies, però en altres n'hi haurà una convivència. I això, este programa me permet dir-ho perquè cal fer pedagogia d'això. Potser no podrem arribar a les grans velocitats que puga tindre una línia només per a trens i per a passatgers, però crec que és un debat interessant, perquè aquesta línia serà més utilitzada i tindrà una rendibilitat social major que utilitzar-la només per a alta velocitat. Per tant, el corredor mediterrani podríem dir que també és un projecte social. És un ferrocarril, és un tren social. Per què? Perquè la inversió millorarà rodalies, mitjana distància, llarga distància i mercaderies. Per tant, és evident que respecte de l'alta velocitat crec que arribar 10 minuts més tard tampoc és una gran... és un gran problema. Tampoc n'hi ha que tindre ahí exactament, posar l'accent en això. Estem ja acabant, però volia també recordar, l'ha comentat també vostè, el tema d'electrificació, energies renovables, molta sensibilitat amb el medi ambient, perquè també ahí té una part important el corredor, no? Sí, efectivament. El corredor, una de les característiques essencials que ha de complir per exigència europea és l'electrificació. I l'electrificació necessita del concurs de les empreses que ara també en el foro local han participat. I, per tant, aquesta energia verda és fonamental per al futur del corredor mediterrani. Si a això sumem que també s'estan desenvolupant combustibles, per exemple, verds, la molècula verda que diuen, vol dir que el futur del transport en el corredor mediterrani pot ser un futur de sostenibilitat en el transport i de descarbonització, perquè tindrem un corredor mediterrani electrificat plenament amb energia verda i hem d'avançar per a que el transport per carretera també vagi en la mateixa direcció. Per tant, el corredor mediterrani és un instrument molt útil per a combatre el canvi climàtic també, a banda de tots els beneficis que ja hem comentat. I ja l'última, el 26-27 de juny, anem a tindre aquest foro global, no? Què espera d'aquest foro on estarà representada València amb aquest foro de mobilitat i logística, però també la resta de l'arc mediterrani? Jo espero molt. Tinc molta il·lusió en escoltar els grans interlocutors que van a vindre, grans persones de l'àmbit internacional que ens van a contar com veuen ells el futur de l'economia de la societat, i també espero reafirmar el compromís social amb infraestructures com el corredor mediterrani. I altres, no? És molt important tindre la visió de que l'eix mediterrani en Espanya, que va des d'Algesires o des de Cádiz fins a la frontera francesa, és una part importantíssima per a Espanya. I que tot el que vaig a ver per a l'eix mediterrani significarà que Espanya també anirà bé. I el foro que se farà en València el 26 i 27 de juny és tan important per a transmetre a tota Espanya que apostar per l'eix mediterrani, i evidentment per el corredor, però per l'eix mediterrani en general, des de Cádiz a Girona, és una aposta de futur i una aposta que a Espanya li beneficia.
Pues en este missatge anem a quedar. Senyor Boira, moltíssimes gràcies per estar-se així amb nosaltres en Levante Televisió i per explicar, jo crec que molt bé, sobretot a tota la gent que s'està veient, un poc tota aquesta conjuntura del corredor mediterrani. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, fins a la pròxima. Nosaltres, de seguida, continuem així, en Levante Televisió. I continuem així en Raonem en Levante Televisió parlant d'aquest foro econòmic i social del Mediterrani organitzat per Premsa Ibèrica i on, així a València, amb Levante el Mercantil Valenciano s'aborda sobretot el tema de la mobilitat i de les infraestructures i amb aquest corredor mediterrani pràcticament també com a gran protagonista. I continuem també escoltant opinions al voltant de tot este foro i també sobre este corredor i d'altres situacions que vinculen a aquesta situació de mobilitat així a València i ho fem ara amb Ismael Sáez. Ell és el secretari general d'UGT al País Valencià. Què tal? Benvingut. Gràcies per estar així avui a nosaltres a Levante Televisió. Gràcies a vosaltres. Bueno, abans de tot, voldria que fera una valoració d'aquest foro que a més va tindre lloc fa unes setmanes a CaixaForum, on se van posar un poc sobre la taula totes les reflexions, les conclusions que varen fer en els foros locals. Quina és la seva valoració d'aquest foro? Bueno, una valoración positiva. Yo creo que la iniciativa que ha tomado el Grupo Prensa Ibérica para poner en valor el corredor mediterráneo, la movilidad y, por tanto, la importancia de las infraestructuras para el futuro de nuestra comunidad, del conjunto del país, yo diría que incluso de Europa, y sobre todo lo que ello puede significar de nuevas oportunidades de empleo y de crecimiento económico, yo creo que es algo en lo que merece la pena colaborar y que nosotros aplaudimos. Com valora, Ismael, el corredor mediterrani, que és sense cap dubte un dels protagonistes d'aquest foro, sobretot perquè pot ajudar a incrementar la riqueza a la comunitat valenciana, ¿no? Bueno, yo creo que es imposible no encontrar un consenso en relación con el corredor mediterráneo, porque es de pura lógica entender que esta parte de España, que representa prácticamente el 50% del PIB y el 50% de la población, que es enormemente dinámica desde el punto de vista de las exportaciones, que tienen puertos importantísimos como el de Valencia, para no irnos más lejos, y que necesita, por tanto, un corredor que permita exportar fundamentalmente los bienes que producimos, no solo nosotros, sino otros que vienen de otros lugares del mundo, a Europa, pues es imprescindible. Es decir, si España fuera una empresa y alguien tomara la decisión de hacer una inversión que fuera rentable, que tuviera sentido, que respondiera a la demanda, no que buscara la expectativa de generar nuevas oportunidades, sino que respondiera a una demanda ya existente, sin duda pondría en marcha el corredor mediterráneo. Lo lamentable es que hayamos dado tanto tiempo en conseguir que esto pegue el acelerón que ha pegado y que yo creo que, bueno, pues no demasiado tiempo podremos ver, ¿no? Les infraestructures, Ismael, són oportunitats que milloren la productivitat de les empreses? Absolutamente, lo decía. Es decir, las infraestructuras es capital. Si estuviéramos hablando, insisto, de una empresa, es capital que se pone para mejorar la productividad. Son reducciones en el tiempo de transporte, es el abaratamiento. En este caso, además, con toda seguridad va a significar una reducción de las emisiones de CO2 y, por tanto, va a contribuir a la lucha contra el cambio climático. Es decir, las infraestructuras son determinantes desde la prehistoria, ¿no? Y en nuestro caso, insisto, además, no es una infraestructura que pretende en un determinado territorio generar oportunidades, sino que es una infraestructura que responde a una demanda que ya existe, pero no de hoy, sino de hace muchísimo tiempo, y por tanto es una necesidad urgente, ¿no? Això què pot suposar per als treballadors? Són millores en el seu àmbit professional? Son oportunidades no solo de más empleo y de mayor calidad, sino oportunidades en la medida en que para nosotros las empresas son determinantes. Sin empresas no hay empleo, no hay salarios, en fin, no hay derechos. La empresa, en este caso, en relación con sus oportunidades y la mejora de su productividad, es un ente en el que tenemos intereses claramente compartidos y alineados los empresarios, los accionistas y los trabajadores, porque el objetivo es que la empresa tenga oportunidades, genere actividad económica con alto valor añadido y, por tanto, nos permita la disputa razonable y civilizada en el marco de la negociación colectiva de los mejores salarios y de las mejores condiciones de trabajo que esas oportunidades y esa mejora de la competitividad y de la productividad pueden proporcionar, ¿no?
unes declaracions que va fer en la reunió del Consell Local va parlar sobre el semàfor, no? En este cas d'Europa, que va ser la Comunitat Valenciana durant tants anys, y sobre todo la necesidad de hacer ese túnel pasant, ¿no? Va a comentar, ¿no? Sí, y además luego habría que contrastar las dificultades que representa la construcción de ese túnel pasante con el hecho de que en Madrid ya llevan 3, ¿no? Es decir, una infraestructura, insisto, tan determinante, tan básica, tan que da respuesta a una demanda ya existente, como decía, debe realizarse, por mucho que pueda suponer desde el punto de vista económico, que es poco, sobre todo si lo comparamos, insisto, con inversiones de tal calado como las que se están produciendo en Madrid, en relación con túneles pasantes, que insisto, en Madrid tienen 3 ya, ¿no? Creo que urge que, en fin, se realice, porque si no, como sucedió con la autovía, nos convertiríamos en el semáforo de Europa en relación con el corredor mediterráneo, y eso es un disparate sin sentido. Esperen que no siga així, no. No, serà un poco culpa nuestra si és així, eh? No, sense cap dubte. Altre aspecte a destacar és la fabricació, no? D'energia límpia, d'energia barata, que és una també, jo crec que de les tasques, ¿no? Que n'hi ha que estar molt pendent, ¿no? Bueno, es que esa es una oportunidad magnífica. Es decir, nosotros hemos sido un país con enormes problemas desde el punto de vista del acceso a una energía barata, que permitiera una mejora de la competitividad de nuestras empresas, especialmente de aquellas que están muy vinculadas al consumo de energía, y es decir, el hecho de ser un país con un buen número de días y de horas de sol, un país con una energía eólica de la que podemos sacar provecho, en definitiva un país que tiene oportunidades como muy pocos en Europa para obtener energía limpia, es una ventaja sin duda, ¿no? No solo para los consumidores, que podemos acceder a esa energía para el uso cotidiano de manera más barata, sino para el conjunto de la economía de nuestro país, de manera que podemos pasar de ser un país que necesitaba importar energía a precios elevados y que no ofrecía oportunidades desde el punto de vista de precio a las industrias, a ser justamente lo contrario, es decir, un país que es capaz de proporcionar energía barata y además en cantidad suficiente como para exportarla. Es decir, yo creo que tenemos una enorme oportunidad que la lucha contra el cambio climático, la tecnología, que es fundamental, es decir, el conocimiento y la ciencia, para avanzar nos va a proporcionar, ¿no? Veu que poden complementar-se bé esta energia límpia i, per exemple, l'existència, l'ús del ferrocarril? Bueno, es de sobra conocido que el ferrocarril es un aliado extraordinario en la lucha contra el cambio climático, porque fundamentalmente la electrificación del ferrocarril evita la combustión de energías fósiles y es absolutamente respetuoso con el medio ambiente. Es decir, el ferrocarril es la gran alternativa que además va a permitir, en un país como el nuestro, que solo transporta el 4% de las mercancías a través del ferrocarril, y por tanto está muy lejos de Europa, en un sustituto importante, no absoluto, pero sí importante, del transporte por carretera. Y representa mejoras desde el punto de vista climático, mejoras desde el punto de vista de la eficiencia y mejoras desde el punto de vista de la seguridad vial. És altre punt, evidentment el de la seguretat, que moltes vegades no ho comentem, però jo crec que és a tindre en compte. Hombre, es decir, la gente pierde la vida en la carretera en cantidades, en un número, en fin, que nunca debería ser asumible, ¿no? Y yo creo que un mayor transporte a través del ferrocarril vaciará en gran medida las carreteras y las autovías de camiones, y yo creo que eso contribuirá con total seguridad a una disminución de los accidentes, de la inseguridad vial, ¿no? Estem així a València, lògicament ens agrada també exportar, i si més ja parlem del port de València, no? De la seva importància, rellevància que va tindre en este corredor mediterrani, juntament amb altres nacionals com Barcelona o Algeciras, però vostè també va destacar que no cal oblidar altres ports de la comunitat, com el de Castelló o, per exemple, també el d'Alacant. Bueno, es decir, los puertos en definitiva son ventanas para la importación y la exportación que tenemos y que hay que aprovechar. Y por tanto, hay que establecer los nodos ferroviarios de conexión con los puertos para todo esto que decíamos, el aprovechamiento del corredor en beneficio de la actividad económica, pero también de la lucha contra el cambio climático y en beneficio de la seguridad vial y un montón de ventajas adicionales, pues, en fin, llega a lo máximo posible. Es absurdo renunciar a esas ventajas que el corredor mediterráneo va a ofrecer al pasar pues, por puertos importantes, no con la importancia del puerto de Valencia, que tiene una dimensión evidentemente muy superior a cualquier otro,
pero que en todo caso no hay que desaprovechar, ¿no? Que hay que utilizarlos y sacar el máximo rendimiento. Parlava abans d'aquest semàfor europeu, altre aspecte important és la intermodalitat, no? Que també és una d'aquestes assignatures que està ahí pendent, ¿no? per a poder resoldre. Claro, es decir, que el corredor mediterráneo es, digamos, que la gran arteria que necesita de una capilaridad que la haga útil, es decir, que llegue al mayor número de territorios, de poblaciones, de espacios, de polígonos, en definitiva de empresas, ciudadanos que pueden aprovecharlo. Estem ja acabant, Ismael, però m'agradaria preguntar-li, l'hem parlat abans amb Josep Vicent Boira, no? El comissari, no? d'este foro, sobre la situació internacional, lògicament, en els conflictes, Ucraïna, també el d'Israel, i sobretot de parlar d'aquest corredor que pugui arribar, inclús fins a l'Europa de l'Est. No? Esta situació un poc d'interrogant, de no saber bé com va acabar, evidentment afecta l'economia, productivitat, empresa i treball, no? Bueno, es evidente que afecta más a unos que a otros. En el caso de España se ha demostrado precisamente porque la urgencia de sustituir determinado tipo de fuentes energéticas, básicamente el gas ruso o el petróleo, ha supuesto un impulso que ayuda a nuestra economía. Esto siempre es así, ¿no? Es decir, las crisis tienen afectaciones de carácter general, pero en muchas ocasiones van por barrios, ¿no? Pero es verdad que un conflicto bélico en las puertas de Europa pues, es una pésima noticia. No sabemos nunca hasta qué punto puede extenderse y hasta qué punto puede ser un conflicto de mayor envergadura. Esperemos que se resuelva cuanto antes, pero es evidente que son malas noticias. En todo caso, yo creo que la infraestructura que representa el corredor mediterráneo y la aspiración de que llegue lo más lejos posible es algo, a mi juicio, irrenunciable, porque estoy convencido de que la situación bélica que se vive, desgraciadamente, en Ucrania no durarà sempre. No? I ja l'última, Ismael, per a la gent que s'està veient, ha escoltat segurament, ha llegit, ha pogut veure, com ara, que parlem del corredor mediterrani, però no sap molt bé en què li pot afectar directament. És profitós, no? Acabem un poc com hem començat, no? Profitós per a la resta de la societat, encara que se pugui veure com algo més llunyà, no? No sé, yo creo que la ciudadanía lo ve como algo, en fin, útil, necesario, razonable, sensato, ventajoso y no creo que lo vea como algo lejano. Es decir, yo creo que son plenamente conscientes los ciudadanos de que es una infraestructura, insisto, que responde a una demanda ya existente y por tanto es una urgencia. Es como el semáforo de Europa en relación con la autovía y la construcción del bypass era una necesidad imperiosa, pues eso mismo sucede en relación con el corredor mediterráneo, porque somos todo el arco mediterráneo y especialmente la Comunidad Valenciana, pues en fin, una puerta de entrada y de salida de productos fundamental, ¿no? para la economía del país, y son conscientes, como es normal, los ciudadanos y las ciudadanas, que eso otorgará oportunidades de empleo de mayor valor añadido, de mayor calidad, y por tanto que contribuirá a la mejora de nuestra renta per cápita y a nuestros salarios, ¿no? Estoy convencido de que la gente tiene conciencia de que es así, porque además es que es evidente, no hay que darle muchas vueltas. Pues esperem que sigui així i així el missatge evidentment puga calar. Ismael Sáez, secretari general d'UGT al País Valencià, moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres en Levante Televisió i ha sigut un plaer i de segur que tornarem a parlar sobre esta i altres situacions. Pues muchas gracias a vosotros. Gràcies, fins a la pròxima. Nosaltres continuem així de seguida, arraonem així a Levante Televisió. I enfilem la recta final d'este Raonem, on avui estem parlant d'aquest foro econòmic i social del Mediterrani, un foro on la mobilitat i les infraestructures capitalitzen, en aquest cas, aquest foro local, que en aquest cas modera el diari Levante, el Mercantil Valenciano, i avui per a parlar també un poc més d'aquest tema, també anem a tractar la vessant universitària, i per això ens acompanya, així a Levante Televisió i a este Raonem, Justo Herrera. Él es el vicerrector de Economía e Infraestructuras de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal, vicerrector? Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, buenas noches. Bueno, antes que nada, estamos haciendo esta pregunta a todas las personas que han ido componiendo este Raonem. ¿Qué valoración haría de este foro organizado por Prensa Ibérica y en este caso relacionado con la movilidad, las infraestructuras, por el diario Levante, el Mercantil Valenciano?
La verdad es que, como tal, este tipo de situaciones, de escenarios, lo que más necesitan precisamente es repercusión pública y foros como el que organizó el diario Levante evidentemente daban ese empujón, ese impulso que de alguna manera proyectos de la envergadura y la trascendencia que tiene y que va a tener el corredor del Mediterráneo evidentemente se ven muy beneficiados y les hace mucha falta, ¿no? Ahora le preguntaré ya sobre todo ese aspecto universitario, pero a nivel general, ¿qué valoración también hace de lo que puede suponer ese corredor mediterráneo? La verdad es que el corredor es un proyecto que ilusiona, que ha creado una importante adhesión por parte de muchos colectivos y de muchos ámbitos, no solamente del ámbito económico, sino también de la sociedad civil. Por tanto, eso da pistas de la relevancia y de la trascendencia que puede llegar a tener. El valor alto, muy alto. Ahora bien, como hemos comentado en algún otro ámbito, también es muy importante que lo hagamos un proyecto común, un proyecto de toda la sociedad, que no sea exclusivamente una infraestructura logística o un proyecto que tenga alcances económicos, sino que vaya más allá y que pueda ser la oportunidad de que otros ámbitos de la sociedad, otros ámbitos territoriales, evidentemente se vean beneficiados y se vean favorecidos por... La Universidad de Valencia es una gran receptora, ¿no?, de estudiantes internacionales, estudiantes Erasmus, además creo que en un escalafón bastante alto. Todo lo que implique mejoras en las infraestructuras de comunicación y movilidad, lógicamente es un factor a tener en cuenta y favorable, ¿no? Claro, las circunstancias han hecho que en estos momentos la Universidad de Valencia sea la universidad número 1 en recepción de estudiantes de los programas europeos Erasmus, no de España, sino de toda Europa. Ajá. Ahora bien, el conjunto del sistema universitario valenciano también está liderando esa recepción de estudiantes. Cuando hablamos de estudiantes universitarios, muchos de ellos encuentran la solución de sus desplazamientos desde sus lugares de orígenes a sus lugares de estudios por medios aéreos, pero hay una parte importante de la comunidad universitaria que tiene un desplazamiento mediante transporte terrestre. Entonces nos encontramos con que uno de los ejes, el que más cerca nos pilla de este corredor del Mediterráneo, sería precisamente el que comunica nuestra comunidad con la comunidad con Cataluña, y nos encontramos con que tanto las infraestructuras ferroviarias como las infraestructuras terrestres son, podríamos considerar, casi precarias, ¿no? o con muchas carencias y deficiencias. Por tanto, para nosotros, evidentemente, esto es un proyecto importante que tiene que dar solución a problemas que nos afectan de primera mano. Tengamos en cuenta que muchos de nuestros estudiantes, de esos 2.500 estudiantes que recibe todos los años la Universidad de Valencia, casi un 60% proviene de países como Italia, Francia, por proximidad a Alemania, que podríamos estar hablando de beneficiarios de unos sistemas de comunicación ferroviaria y terrestre mucho más potentes, ¿no? Focalizando en esa red ferroviaria, precisamente una de las reflexiones, ¿no?, que se extrajo del foro y que creo que además se ha comentado, es precisamente también compaginar esa mejora de la red ferroviaria con también el transporte urbano, ¿no?, que se da en las ciudades, lógicamente para favorecer la movilidad de sus estudiantes, ¿no? Claro, un proyecto como el Corredor Mediterráneo es un eje, pero lo que necesitamos es vertebrarlo y convertir ese eje en de alguna forma, algo que alimente, una estructura que dé solución a otros muchos elementos que son, tanto evidentemente la movilidad por vía terrestre, bien sea por carretera, bien sea por otras, podríamos decir, otros canales o otras vías de comunicación ferroviaria, comunicando comarcas con el eje, con los puntos que de alguna forma serán clave en el tráfico y en el movimiento de personas, no solamente de mercancías. Por tanto, entendemos que se trata no solamente de un proyecto, como decíamos antes, logístico, de mover mercancías que llegan por los puertos y que se trasladan a otros puntos, sino que también estamos hablando de la oportunidad que supone para la movilidad de personas, que a nosotros especialmente nos preocupa, ¿no? Es una oportunidad esta, con el Corredor Mediterráneo, además de fomentar esos medios y esas infraestructuras para tener comunicaciones más sostenibles. Evidentemente el Corredor Mediterráneo como tal
es una apuesta por la comunicación sostenible. No contamina igual el transporte por carretera si lo comparamos con el transporte ferroviario. Por tanto, ya por sí es una apuesta sostenible. Lo que tenemos que hacer es que tanto este gran proyecto como otros que pudiésemos llegar a plantearnos en el futuro, los viéramos como una inversión ya, podríamos decir, que trasciende a las generaciones que ahora mismo estamos beneficiándonos y gestionando y de alguna forma teniendo la responsabilidad de desarrollarlos, que es hacer un sistema que sea sostenible en el tiempo, que no tenga por qué tener o minimice los impactos ambientales que se puedan llegar a producir, y evidentemente eso es cuestión de tenerlo previsto y implementarlo en el momento en el que se están ejecutando los proyectos, no a posteriori, evidentemente. Otra de las reflexiones que se sacó fue cierta preocupación, ¿no?, por la situación, el contexto geopolítico, ¿no?, a nivel internacional que estamos viviendo, sobre todo porque además estamos pendientes de esa financiación que tenga que venir de Europa, ¿no? Esa es una de las grandes inquietudes, ¿no? Sí, a nosotros así nos parece, ¿eh? Evidentemente es un proyecto plurianual, de un alcance no solamente por la envergadura y por la cantidad de kilómetros que abarca, sino también por el tiempo que requiere poder encontrar la financiación adecuada para los recursos que necesita, y evidentemente todo lo que está produciendo a nivel europeo, a nivel geopolítico, pero de un alcance global, pero sobre todo si nos ponemos la lupa en el entorno europeo, pues es un elemento de preocupación, no solamente por lo que está ocurriendo y lo que va a suponer la guerra en Ucrania y con toda la necesidad de recursos que en algún momento va a suponer el que Europa tenga que acometer un proceso de reconstrucción que es inevitable, que tenga que asumir en primera persona y con un gran protagonismo, sino también, por ejemplo, ahora que estamos en este escenario un poco preelectoral de las elecciones europeas, pues este resurgir de planteamientos políticos muy, que de alguna manera estarían a las antípodas de lo que era el espíritu con lo que se creó la Unión Europea, porque de alguna forma entendamos que la Unión Europea como tal es un proyecto que hasta ahora ha supuesto una gran aportación para países como España, precisamente porque éramos los países receptores de inversiones que hacían otros países más desarrollados que nosotros. Evidentemente, si esto cambia, pues, y si volvemos a planteamientos muy de mirarnos cada uno el interés propio, pues evidentemente la financiación puede ser un problema. Hablábamos antes de lo importante que supondría o de lo que ayudaría, ¿no?, sobre todo ese estudiantado internacional, ¿no?, el hecho de tener una mejora en infraestructuras, en transporte y demás. Muchos pueden pensar, bueno, ¿y desde el otro lado qué, no? Hay que también tener en cuenta lo mucho que aportan las universidades, ¿verdad?, al territorio a nivel social, económico y en tantos y tantos ámbitos, ¿no? Claro, tenemos que entender al sistema universitario como un sistema que a la vez que necesita, aporta, y claro, aporta mucho más a veces de lo que necesita. En un reciente estudio que periódicamente realiza el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, se concluía que por cada euro que se invertía por parte de la administración pública en las universidades públicas había un retorno de 3,1 euros. Pero es que ahora mismo que estamos hablando de un cambio de modelo, de la necesidad de que en Europa entendamos que nuestra competitividad no puede ser una competitividad basada en precariedad, en bajos costes. Evidentemente el conocimiento es un elemento clave, y el protagonismo que tiene el sistema universitario en el desarrollo económico y social de un territorio es importantísimo, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, en el caso de la Comunidad Valenciana, el 42,7% de la ejecución en inversión en I+D se realiza en el sistema universitario público valenciano. El promedio del sistema universitario español es de un 26%. Por tanto, aquí en la Comunidad Valenciana el sistema universitario es un agente económico de primer orden. Atrae empresas, atrae inversiones. Muchas de estas empresas que ahora mismo un poco estamos viendo, que si el proyecto de la gigafactoría, pues tiene mucho que ver también con que no solamente haya terreno, no solamente haya buenas dotaciones de infraestructuras, sino que tengamos unos soportes de conocimiento suficientemente potentes como para alimentar
este tipo de grandes proyectos globales, ¿no? Estamos ya llegando al final. Le quería preguntar, lo hemos comentado y lo ha comentado bien al principio de la entrevista, que este corredor mediterráneo es algo global, ¿no? Quizás muchos echamos la mirada sobre todo a Europa, pero yo creo que hay que extender la mirada un poquito más, ¿no? Incluso hacia Asia y demás, y no perder de vista el tema también de las conexiones aéreas, ¿no? Que también aquí, en cierta manera, pueden verse involucradas. Claro, posiblemente hemos tenido un desarrollo de algunas de esas infraestructuras de investigación casi de manera reactiva. Teníamos mucho turismo, ciertos aeropuertos se quedaban cortos, se proyectaba. Nunca hemos entendido las infraestructuras como algo que hace un efecto tractor, que tira de la economía para adelante. Evidentemente, nuestros sistemas de comunicación en la Comunidad Valenciana adolecen prácticamente en casi todos los ámbitos, en el transporte aéreo, en el transporte terrestre, en el transporte de mercancías. Entonces, evidentemente, todos estos elementos están interconectados. Muchos de las comunicaciones que nosotros, si quisiéramos aprovechar todo el potencial que nos puede dar el tener una infraestructura como la del corredor del Mediterráneo, evidentemente también tendremos que tener mecanismos que permitan una movilidad fluida por vía aérea, porque muchas de las comunicaciones nos vendrán del desarrollo americano, nos vendrá incluso del norte de África, donde también se está haciendo una apuesta importante de generación de riqueza. Y bueno, pues evidentemente estamos hablando de una necesidad multimodal, ¿no? Donde claro. ni una sola infraestructura ni un solo proyecto, por muy potente que sea, sería suficiente si no se ve como una cosa integral. Y una más antes de acabar. En el campus de la universidad, por su capacidad de estar ahí presente, ¿no? con el alumnado, ¿es consciente de lo que supone el corredor mediterráneo a nivel de estudiantes? ¿Saben lo que puede conllevar, los beneficios y demás? Yo creo que ahí sí que nos falta un poquito más de esfuerzo y más de llegar a la comunidad universitaria. Evidentemente, precisamente la comunidad universitaria forma parte de ese colectivo de la juventud, especialmente preocupado por los temas medioambientales, y hay veces que no somos capaces de trasladar correctamente que hay ciertas apuestas que pueden de alguna forma abordar todas las facetas y todas las dimensiones de lo que una sociedad moderna necesita, no solamente desarrollo económico, sino un desarrollo económico sostenible. Creo que no estamos llegando lo suficiente, estamos viéndolo desde un punto de vista del interés económico. Es verdad que es, digamos, uno de los ejes principales, pero nos está faltando llegar también a esa concienciación de que todos nos vamos a ver beneficiados por proyectos que vayan en la línea de lo que va este proyecto del que estamos hablando. Bueno, pues nos quedamos con eso y un deber más, ¿no? para apuntar, y yo creo que para marcar en la libreta de tareas. Justo Herrera, un placer y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este RAONEM especial con este Foro Económico y Social del Mediterráneo. Muchas gràcies. Gràcies. Hasta la pròxima. Nosaltres anem, com sempre, moltes gràcies per la seva atenció. Estarem amb més temes així en RAONEM, en Levante Televisió, la pròxima setmana. Fins aquest moment, gràcies, a gaudir, adeu.